Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Nunca pensé que grabaría un podcast desde la habitación de mi casa, donde me crié y donde nací. Estoy visitando a mi padre y no os quería dejar sin podcast, porque es que si no, hasta el miércoles no hubiera podido grabar. Y estamos a domingo por la noche, supongo que lo montaré mañana lunes, pero no os quería dejar sin podcast. Porque, ¿sabes qué me sabe mal? Me sabe mal que el Tour de Suiza esté ninguneado. Y estamos hablando de la segunda vuelta por etapas más importante después del Criterium du Dauphiné. En esas 7 grandes vueltas por etapas que hay después de las 3 grandes, del Giro, el Tour y la Vuelta. Estamos hablando de la segunda. Y creo que hay mucha gente que la ningunea. Y históricamente siempre ha sido muy importante el Tour de Suiza. Y yo creo que continúa siéndolo. Es decir, el espectáculo que hemos vivido esta semana, supongo que hay alguien que dice, bueno, yo Almeida por ahí, o Onley, no hay ciclistas de calidad, pero las etapas han sido divertidas. El recorrido, estupendo, las imágenes visualmente inmejorables. Y yo creo que es una carrera que se ningunea porque se viene del empachón de Criterium du Dauphiné, también se coge así como un poco de bajada por aquello de vamos a prepararnos para el Tour de Francia, y se deja ahí en un segundo plano. Y esta semana ha habido muchísimo ciclismo, no solo el Tour de Suiza, que al final ha podido ganar Joao Almeida con más sudor del que él pensaba, pero es que hemos tenido la ruta du Sud, que también ha estado bien, con un etapón, con el Tourmalet, con Luz Ardiden. Hemos tenido la Vuelta a Bélgica. Lo que pasa es que sí que es verdad que con menos emoción que otros años, que era muchísimo más divertida. Y hemos tenido más carreras. Y yo creo que era una semana donde no podía faltar el podcast, básicamente por la reivindicación que os estoy diciendo. Os hablaré de todo ello, os hablaré de todas esas carreras y como siempre también con la actualidad, donde sigue coleando el bajo rendimiento de Renko Evenepoel. El equipo ha dado explicaciones, donde se sigue hablando del calendario de Juan Ayuso, y yo creo que todavía no está cerrado, donde veremos que hay cambios para los velocistas, para los sprints, un pequeño matiz que le han metido en la norma, y yo creo que es importante, y luego también está bastante cargadito de noticias en formato más breve. Como siempre, acabaremos con las carreras de esta semana, cuáles son las carreras de esta semana, que son poquitas, y allí os haré un anuncio. Allí os haré un anuncio de lo que será los próximos días el podcast. Muy bien, pues todo explicado, comenzamos. Y comienzo la actualidad con el rendimiento de Renko Evenepoel en el pasado Criterium du Dauphiné. Aún colea su bajo rendimiento, lo lejos que estuvo de Pogačar y Vingegaard. El titular de la noticia sería causas del bajo rendimiento de Renko Evenepoel. Renko Evenepoel dejó una huella brillante en la contrarreloj del Criterium du Dauphiné, pero cuando llegaron las montañas, Jonas Vingegaard y especialmente Tadej Pogačar marcaron una diferencia con el corredor belga, que no estuvo con ellos. Pese a ello, el Soudal no pierde la calma. Desde la dirección del equipo, Jürgen Fore transmite un mensaje claro. Todo esto es parte del camino hacia el Tour de Francia. Fore mira al pasado reciente y encuentra señales de progreso. Dice, el año pasado Renko fue 7º en Dauphiné, ahora ha sido 4º. La contrarreloj, dice, fue sublime. Y aunque en las subidas aún le falta trabajo, la confianza está intacta. Hay motivos concretos, dicen, para explicar su bajo rendimiento en montaña. Por un lado, un invierno accidentado por una dura caída que condicionó su preparación, y por el otro, una alergia al polen que le afecta año tras año justo cuando la primavera alcanza su punto álgido. Y finalmente, una caída en la quinta etapa, que vista desde el vídeo revela un impacto más serio de lo que pareció en un principio. Dice, cada caída, dice el manager, es un shock para el cuerpo. Y subrayó que no es la mejor antesala para un día duro de montaña. La alergia, dice, sin embargo, debería estar más controlada en el Tour. La temporada de polen está en declive y tenemos purificadores de aire y medición para afrontarla, aseguró Fore. El equipo se está ocupando de esos detalles.
Otro punto que se le criticó mucho fue la falta de apoyo en la montaña. En Dauphiné, Evenepoel se quedó solo demasiado pronto en los puertos. Fore lo admite, pero lanza un mensaje tranquilizador. Dice, el equipo del Tour aún no está cerrado, hay una preselección de 12 corredores y el veredicto final llegará tras el Tour de Suiza. Todos sabemos que tienen que estar listos para la batalla. Y digo yo, qué importante fue el año pasado Mikel Landa y cuánto lo van a echar en falta, cuánto lo va a echar en falta Evenepoel este Tour de Francia. Creo que no hay nadie preparado en el equipo para suplir al vasco. Pero lo importante también es su rendimiento, que pueda ser superior, ¿no? El de Evenepoel al que ha sido. Pero bueno, dice que lo tienen controlado, dan las explicaciones, no las tenemos que creer. Y además, viendo lo que pasó el año pasado, con esa caída en la Etxulia, con esa recuperación, con esa llegada a Dauphiné, que como bien dice, acabó séptimo también ganando la crono, y luego hizo un gran Tour de Francia quedando tercero. Por tanto, oye, no es descartable que vuelva a estar ahí entre los mejores. Pero bueno, nos quedamos con esa explicación. Seguimos, confirmado el calendario de Juan Ayuso. Las vueltas que está dando Juan Ayuso en las últimas semanas con su calendario para arriba y su calendario para abajo. Y lo mejor de todo es que creo que tampoco está cerrado esta última noticia. Desde su abandono en el Giro de Italia se ha especulado mucho sobre el futuro calendario de Juan Ayuso y parece que ya la semana pasada pues se sentaron para cerrar el calendario. En principio, el día 2 de agosto estaría en la Classicoa, el 4 de agosto estaría en la Vuelta en el Tour de Polonia, vamos a ver si va como líder único, podría estar bien para apuntarse una nueva carrera World Tour, aunque no sea del grupo de las 7 importantes, pero bueno, se va sumando, pues eso, carreras World Tour al palmarés. El día 12 de septiembre estaría en el Gran Premio de Quebec, el día 14 de septiembre en el Gran Premio de Montreal, carrera que sobre todo creo que es la de Montreal, le vendría muy bien. El 28 de septiembre el Campeonato del Mundo en Kigali, el 5 de octubre el Campeonato Europeo en ruta, el 11 de octubre al final parece ser que irá en Lombardía cuando habían dicho la semana pasada que no, pero bueno, yo creo que más un aprendizaje que una realidad, porque si está Tadej Pogačar, ahí no va a tener nada que hacer Juan Ayuso de cara, digamos, a la victoria. Y yo creo que le falta alguna carrera más por Italia. No puede ir a Lombardía sin haber disputado alguna carrerita antes. Me parece que tiene que haber alguna. Y también se habla de que podría ir al Tour de Guanchi en la última carrera del World Tour. Yo no sé si eso ya es más un castigo que otra cosa. Supongo que volveremos a hablar de Juan Ayuso en las próximas semanas. Y se endurece la norma para los velocistas. La nueva norma entra en vigor el 1 de julio y por tanto a tiempo para el Tour de Francia. Y es un pequeño matiz de la norma ya establecida. Ahora se puede leer así. Está estrictamente prohibido desviarse de la línea elegida al inicio del sprint y con ello obstaculizar o poner en peligro a los demás. El matiz que se ha incorporado es lo de obstaculizar. Por tanto, ya no se tiene en cuenta solo lo de poner en peligro al corredor. Es suficiente con obstaculizar para ser descalificado. Y si no, no sé, un ejemplo sería, aunque Matteo Moschetti, si recordáis, en el Giro de Italia yo creo que también puso en peligro a Olazcoy porque se podía haber ido contra la valla perfectamente y caerse, si no llega a frenar Olazcoy. Eso sí que fue claramente un cerrar el paso de Moschetti a Olazcoy, por tanto, ahora más sancionable que antes, en definitiva. Veremos. En formato más breve, Tadej Pogačar y su pareja Urza Circa tienen su propio libro infantil. Saldrá el 1 de julio a la venta en Eslovenia. Se titulará Las aventuras de Poggi y Pika. Y lo que busca es, pues eso, un libro que busca inspirar a los niños para perseguir sus sueños. No transcurre en el mundo del ciclismo, sino en un mundo de fantasía con criaturas y tal, pero la bicicleta será uno de los temas centrales del libro. Mira, me parece una cosa interesante. Investigado por la UCI la acción de ayuda de Dries de Bon a Richard Carapaz en la etapa 20 del Giro de Italia para favorecer un posible acuerdo con EF. Esas cosas que siempre pasan, pero que pasan en silencio. Y aquí yo creo que el error fue que el corredor hizo declaraciones y lo hizo público. No sé si al final le va a caer una sanción a Dries de Bon por ser un acto, según la UCI, poco ético y por tanto sancionable. Veremos a ver. El Criterium du Dauphiné, que pasará a llamarse el Tour de Abergsch-Rhône-Alpes, que tiene narices el nombre que le han puesto al Criterium de Dauphiné. Bueno, lo que tiene, se ve que el apoyo de la región esta del Rhône-Alpes, pues que habrá que aprendérsela de alguna forma, es muy fuerte y por eso han querido cambiar el nombre. Y según Head Last News,
Sandro Meurisen, Quintin Hermans y Brent Van Moer se incorporarán al Q36.5. Son rumores de fichajes del Q36.5 que parece que se está reforzando bastante para el año que viene. Y Yves Lampaert también estuvo vinculado con el Q36.5, perdón, pero ahora dicen que está a punto de firmar una renovación con Soudal. A mí me parecería un tanto extraña por el rendimiento que ha tenido Yves Lampaert y por el pasado, ¿no?, de Soudal con estos corredores que no acaban de rendir bien. Jake Stewart acaba de firmar una ampliación de contrato hasta 2028 con Israel. Parece que su última victoria en Dauphiné lo ha precipitado todo. Y Fabio Christen también ha firmado un nuevo contrato con Q36.5 hasta 2025. Y otra noticia es que la carrera del ciclista Mateo Fabro parecía que había llegado a su fin después de que Polti no lo renovara el año pasado. Con 30 años le estaba costando mucho encontrar equipo y, pues nada, acaba de firmar con el Team Solution Tech Vini Fantini hasta final de temporada. Es una oportunidad que puede tener Mateo Fabro de volver a sentirse corredor ciclista y a ver si tiene un poco de suerte. Y otra noticia es que Fabio Fellini, que había decidido poner fin a su carrera ciclista a final de año, ahora parece que no va a ser así. Y parece que va a firmar un contrato con el MB Van Balan CS Kolpak. Es decir, el equipo donde empezó toda su carrera deportiva, parece que quiere estar allí un año más para cerrar su carrera deportiva. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que hay tras este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. Empezamos con el Tour de Suiza y lo habíamos dejado en la primera etapa, donde habíamos tenido, pues eso, una sorpresa porque había llegado una escapada, porque Joao Almeida, que era el gran favorito para ganar la carrera, había llegado a 3 minutos, y donde ha tenido que pelear y sudar mucho en cada una de las etapas y en cada una de las oportunidades que ha tenido para ir limando tiempo. Bien es cierto que al final le ha salido una crono final de 10, y al final, claro, ves la clasificación y ves Joao Almeida ganando la carrera con 1.07 sobre Kevin Bakelin, que por cierto, en el momento de hacer la previa en Sastak y en el momento de hacer la previa en el podcast, Kevin Bakelin no estaba en la start list, por tanto, no me estoy justificando, pero lo quiero decir, ¿vale? Porque no estaba. Quizás no lo hubiera puesto, estoy convencido, ni 4 estrellas, quizás 3 puede ser que le haya puesto, que lo hubiera puesto, pero vaya que el rendimiento de Kevin Bakelin, también favorecido un poco por esa primera etapa, ha sido, diría que excelente. Muy bien, pues después de esa primera etapa llegaba la segunda etapa. Y estamos en la segunda etapa del Tour de Suiza y curiosa la resolución de la etapa, pues el ganador no hubiera tenido que estar involucrado en la llegada. Eso es lo que se ha contado, ¿no? Porque EF estaba preparando el terreno para que Maddie Mitchell pudiera competir por la victoria, pero en los últimos metros Quinn Simmons hizo uno de sus típicos ataques y salieron a su rueda Levi Asqui, Fabio Christen y Vincenzo Albanese, que se encontró sprintando en un grupo a 4 y llevándose su primera victoria World Tour, la tercera de su carrera deportiva. Hacía 3 años que no ganaba, por tanto, mira, una de esas victorias que no te esperas. En la tercera etapa los corredores se enfrentaron de nuevo a casi 3.000 metros de desnivel. La mayor parte del ascenso se produjo en los últimos 60 kilómetros, aunque solo hubo 2 puertos puntuables para la clasificación de la montaña. Muy pronto se formó una escapada muy interesante con Mario Van Zevenam, Bert Van Moer, Nance Peters, Samuel Batistella, Max Walker y Quintin Hermans. Y King Simon. Es decir, que ya veis que es una escapada de calidad. FDJ y Tudor mantuvieron la ventaja dentro de unos límites razonables para que aún se pudiera disputar la etapa por detrás.
Quedaban 26 kilómetros para el final cuando se afrontó una de las cotas puntuables de 5,2 kilómetros al 6,2% y la diferencia estaba al torno a 20 segundos. Parecía que la escapada se tenía que acabar, pero Quinn Simmons aún no había dicho su última palabra. Atacó, se fue solo y pudo aumentar la ventaja a unos 45 segundos cuando se llegó a la cima de la montaña. Parecía por eso que no llegaría a buen puerto, pero el corredor de Estados Unidos supo controlar bien los tiempos y creo que detrás también se durmieron un poco. Al final Quinn Simmons pudo levantar los brazos con 18 segundos sobre Joao Almeida, que ganaba el sprint del grupo y sumaba 6 segundos de bonificación. Tercero, Oscar Onley, que le arrebató el resto de bonus al que era líder en ese momento, Romain Gregoire, que acabó cuarto. Séptima victoria para el corredor estadounidense, tercera del año tras su etapa en la Volta a Cataluña y el Nacional de Ruta de Estados Unidos, por tanto está haciendo una temporada bastante buena. Y al llegar a meta dijo que la victoria se la dedicaba a Gino Mader. Al cruzar la línea de meta ya había hecho el gesto de señalar al cierro con un dedo. Y es que se cumplían 2 años del desafortunado accidente que se cobró la vida del corredor suizo, y hay que recordar que Simon es el corredor que estaba tras Mader cuando este cayó. Y dijo: es duro estar aquí, sobre todo porque vi a la madre de Gino antes de empezar la etapa. Ahora puedo honrarlo, después de la etapa de ayer tenía una motivación extra para terminar hoy. Yo creo que se puede, no sé si quitarse un peso de encima, porque yo creo que esa imagen no te la vas a borrar nunca, pero como mínimo lo que dice él, ¿no? Un recuerdo. En la cuarta etapa, era etapa con importante subida al paso de Espluga, 8,8 kilómetros al 7,3%, que se coronaba a 47 kilómetros de meta. Era un día donde se tenía que mover la carrera si se quería recortar tiempo perdido de la primera etapa. El UAE puso ritmo muy fuerte en el grupo de los favoritos y se fueron seleccionando el grupo. A 5 kilómetros para coronar ese paso, Jan Christen parece que no le queda más y obliga a Joao Almeida a tirar de él. Pero no a Bregas. Lo aprovecha Juan P. López para atacar a 4,3 kilómetros de coronar. Se ve muy bien a Oscar Onley por detrás cerrando el grupo y a 3,8 vuelve Jan Christen a llegar al pelotón. La verdad es que es admirable el trabajo que hacen muchos de los corredores de UAE, casi todos, en este caso Jan Christen. Y qué preciosos últimos 3 kilómetros de la subida, si la podéis ver en zigzag, una de esas imágenes que te gusta marcar y ponerla en tu comedor. A 2,8 kilómetros nuevamente Joao Almeida se pone a tirar y selecciona a Gal, Ben O'Connor, Onley y Vauquelin, que parecen los más fuertes del día. El líder Romain Gregoire sufriendo por detrás e intentando administrar su tiempo. A 2,2 kilómetros se queda Vauquelin, a 2,1 se queda Ben O'Connor y ya solo hay 3 corredores delante: Almeida, Gal y Onley, que, como ya sabéis en la previa, fueron los que destaqué como mejores corredores junto con Ben O'Connor. A 1,8 kilómetros sigue apretando Almeida y los deja los dos sin cambio de ritmo, al estilo clásico de Almeida. A partir de ahí, a más de 49 kilómetros para el final, Joao Almeida será imparable y se llevará la etapa con 40 segundos sobre Onley, 42 sobre Ben O'Connor. El líder se dejaría 1 minuto. La general quedaría con Gregoire, que aguantaba, con 25 segundos sobre Vauquelin, que llegó con él, y Almeida ya estaba a 2,07. Gregoire al acabar dijo que el objetivo era conservar el maillot amarillo, así que misión cumplida, fue realmente duro y estoy contento pero agotado. Por suerte tenía a Julián Alaphilippe conmigo, que me ayudó mucho después de la cima. Creo que le debo una copa esta noche, estoy súper contento de cómo terminó el día. Quinta etapa. Era un importante test para todos los corredores, sobre todo una oportunidad de nuevo para limar tiempo de cara a la general. Lo más interesante era el doble paso por Castenada de 4,5 kilómetros al 9,8%, donde la última subida era la meta. Y de nuevo pudimos ver que los mejores de la carrera eran sin duda Oscar Onley y Joao Almeida. Se llegaba a la última subida, con el líder de la carrera Romain Gregoire en fuera de juego total ya, y al pie de la última subida llegaron unos 15 corredores y AG2R los que proponen a alto ritmo para ver si Félix Gal tenía un buen día. Y en esas primeras rampas vemos una de esas estampas típicas de Almeida descolgándose, haciendo la goma, volviendo al grupo, sufriendo mucho. A 4 kilómetros vemos una de las mejores versiones de Julián Alaphilippe, yo creo que de los últimos meses, y no sé si voy a decir de los últimos años. Lo vemos atacando, proponiendo, quizás sin el extra para poder ganar, pero son muy buenas noticias, yo creo, de cara al Tour de Francia, y esto huele a etapa del Tour de Francia en algún momento u otra. Cerrar al hueco Oscar Onley, que está fantástico este Tour de Suiza, y además del que decía que está dando un paso adelante por su regularidad en una carrera tan importante como esta, y se va por delante Onley y Almeida, a 1,5 kilómetros para coronar, y a 3,5 para la meta, porque se coronaba y aún quedaba como un falso llano de unos 2 kilómetros para llegar a la meta.
Only deja a a Alaphilippe y se va de cara a meta, pero ya comenzamos a ver a Almeida carburando por detrás, eso que suele hacer, ir a más, y ya sabéis que es un corredor que nunca tira la toalla. A 400 metros para coronar, Almeida caza a Only, quedan 2,2 kilómetros para la meta. Y sin miramientos ya Almeida lo pasa y se pone a tirar. Los dos necesitan abrir hueco para recuperar el tiempo perdido. A 400 metros Only, que anticipa el sprint y casi le da un susto a Almeida porque llega, no se sabía si había ganado Only o había ganado Almeida. Al final se lleva la victoria Only. Llegará tercero Gal haciendo una buena etapa, Vauquelin cuarto, que se ponía líder, y Riccitello volviendo a hacer una buena etapa en Suiza como el año pasado. El líder se dejaría 6.53. ¿Cómo queda la general? Con Vauquelin a 29 segundos a Alaphilippe, a 39 segundos Almeida y a 1.21 Only. Sexta etapa, ya os había comentado en la previa que era la única etapa destinada a los sprinters, pero se lo tuvieron que currar, pues hubo una escapada de mucha calidad al inicio de la etapa. Fijaros los nombres: Stephen Kuhn, Romain Grosjean, que volvía aquí a dar el callo, Mauro Smith, Harry Sweet, es decir, que corredores muy experimentados, muy buenos rodadores, y que no fueron cazados hasta el último kilómetro. A 1 kilómetro de meta los cazan. Y hay que decirlo de nuevo, desde que se retiró Morkov, creo que el mejor lanzador ahora mismo es Dani Van Poppel. Menuda seguridad. Lo hizo todo para poner delante a Jordi Meus y que este no fallara. Además, siguió sprintando para hacer puesto. Muy grande Dani Van Poppel. Es solo la segunda victoria de Jordi Meus en lo que va de temporada. De la primera hace mucho, que fue en Portugal al inicio de esta temporada. Segundo fue David Ballerini, que ya nos noticia que Astana vaya sumando puntos después de casi certificar su salvación. Y tercero Lewi Aski. Y séptima etapa, penúltima, nueva llegada en alto, esta vez más cortita, 3,1 kilómetros al 7,8%, y Kevin Vauquelin hizo una muy buena defensa de su maillot amarillo. Se repitió un poco la historia que ya hemos vivido: Tudor proponiendo para Alaphilippe y haciendo selección, AG2R poniendo la puntilla, Felix Gal atacando, Oscar Only cerrando, por detrás Almeida y Vauquelin sufriendo, es decir, que una película de lo que ya habíamos visto. Al final se unirán los 5, Almeida, Vauquelin, Gal, Only y Alaphilippe, para jugarse la etapa. Diversos ataques hubo en esos últimos 3 kilómetros y todo se resuelve a 400 metros para el final, donde Vauquelin intenta anticipar, se le hace largo el sprint porque Almeida a 150 metros le remata y puede ganar. Y es su victoria número 20 en su carrera deportiva. Only queda segundo, Vauquelin acabará tercero y Gal y Almeida a unos segundos. Y nada, estaba todo pendiente de esa última cronoescalada. Y como decía, se tenía que jugar todo en la última etapa, en la octava, con esa cronoescalada que tenía 10 kilómetros. Tenía 10 kilómetros, donde los primeros más o menos 2 kilómetros eran un falso llano y luego sí que ya se subía, y con una dificultad, pues eso, los últimos 5,3 kilómetros al 9,8% con tramos del 13%. Era un buen peñasco. Y desde el primer momento se ha visto a Joao Almeida con muy buenas piernas subiendo, con un ritmo muy diferente a aquel que, por ejemplo, hacía Kevin Vauquelin. Pero fijaros una cosa, es que Kevin Vauquelin acaba cuarto de la etapa, acaba cuarto, a 1.40, sí es cierto, pero acaba cuarto, haciendo una muy buena crono. Pero es que Joao Almeida se ha salido. Y fíjate que Felix Gal ha hecho también, yo creo que su mejor crono, la mejor crono de toda su vida, y ha acabado segundo a 24 segundos. Oscar Only también ha cumplido con su papel, porque ha hecho un Tour de Suiza, como decía, estupendo, y ha podido acabar a 1.11. Y luego la sorpresa, yo creo que Harry Sweeney ha sido la gran sorpresa de esta crono, quedando quinto a 1.54, con un Blasov sexto, que es la única, digamos, nota así medio positiva, aparte de que también se ha llevado la montaña, que vaya, si Blasov se ha quedado para llevarse la montaña del Tour de Suiza, pues ya me diréis que yo creo que debería estar para algo más que no la montaña del Tour de Suiza. Pues nada, esa ha sido la última etapa. ¿Y cómo ha acabado la general? Pues con Joao Almeida, con Kevin Vauquelin segundo a 1.07, tercero Oscar Only a 1.58. Qué buenos son esos 325 puntos que acaba de conseguir Oscar Only para el Team Picnic. Cuarto Felix Gal a 2.20, quinto Julian Alaphilippe, gran rendimiento, 3.57, y luego ya vendrían los siguientes. Y ojo, que ya tenemos corredores, tenemos a Joao Almeida, que ha ganado en este 2025 la Etxulia, Romandía y el Tour de Suiza. Por tanto, ha ganado 3 de las 7 en el mismo año.
Cuidado, eso es importante. Y fíjate que se une a una lista muy pequeñita, que es la de Sean Kelly, que en el año 1984 y 1982 ganó París-Niza, Cataluña y País Vasco, que tenía 3. Y luego tenemos a Bradley Wiggins, que en 2015 ganó París-Niza, Romandía y Dauphiné. Por tanto, ahí tenemos a Joao Almeida como el tercer corredor que en una sola temporada se ha llevado 3 de las 7 grandes carreras que hay por detrás de las grandes vueltas. Y Kevin Buckland se ha quedado a las puertas de hacer historia, porque hubiera sido, y este dato me parece muy curioso y no lo tenía controlado, en el primer francés en ganar una carrera, una vuelta por etapas UCI World Tour, desde que el UCI World Tour se llama UCI World Tour, desde 2011. Ningún francés ha ganado todavía una vuelta por etapas. Ya sabíamos que el ciclismo francés pues está pasando todavía esa crisis que están buscando. Dicen que quizás ahora ya lo tendrán encontrado con Paul Seixas. Incluso he sentido hablar de que le están dando a 2028 para ganar el Tour de Francia. Es decir, que menuda presión le está metiendo a Paul Seixas. Pero bueno, que yo creo que tienen angustia por no conseguir vueltas por etapas. Y aquí el dato, desde 2021, que no ganan una vuelta por etapa UCI World Tour con ese nombre. Bravo por Joao Almeida, pues que ha demostrado que es un corredor que no se rinde, y la verdad es que cuesta, es un corredor que cuesta ganar. Estamos ya con el repaso de otras carreras y comenzamos con la Ruta d'Occitane, que era una carrera 2.1, y menuda sorpresa ha habido en el ganador de la carrera. Yo creo que, podría entrar en los planes, pero no es que se le señale como un super escalador a Nicolas Prudhomme, pero es que está haciendo una performance este año fenomenal. Y yo creo que, bueno, ya lo hablaré durante las etapas, creo que se está encontrando a sí mismo este año. La primera etapa, la carrera comenzó con una crono de 10,5 kilómetros con una buena subida en la parte central, que fue aprovechada por Cristian Rodríguez del Arkea para hacer el segundo mejor tiempo, pero su compañero de equipo Raúl García Pierna, que había salido el penúltimo, lo adelantó por 4 segundos. Por tanto, victoria para Raúl García Pierna, segunda victoria profesional tras ganar el Nacional de Crono de 2022, que ya hace tiempo de eso, y muy merecida. Yo creo que está haciendo muchos méritos Raúl para conseguir más victorias. La segunda etapa se pudo llegar al sprint, victoria para Marix van der Berg del EF por delante de Dorian Godon y Sadi Dujardin, segunda victoria de la temporada. La primera la consiguió en Palma en su primera carrera del año. En la tercera etapa se llegaba a Luz Ardiden, la carrera estaba muy abierta, pues como decía no había en la nómina un escalador top, y eso siempre genera que alguno con buenas piernas, como fue el caso de Nicolas Prudhomme, se hiciera con la victoria. ¿Cómo puede una victoria hacer cambiar tanto la confianza de un corredor? Lo he contado en un par de ocasiones. En la quinta etapa del Tour of the Alps llegaba Paul Seixas y Prudhomme, que venía remontando desde atrás, llegan juntos y Seixas le cede la victoria a su compañero de equipo pensando que sería una de las pocas oportunidades que le podrían quedar a su compañero para ganar. Pero es que después se hace con una etapa del Giro de Italia en un día de montaña y acaba entre los 15 primeros de la general. Por tanto, ha dado como un salto muy grande Prudhomme en las cuestiones de montaña. Es normal que con esas piernas, después del Giro de Italia, pues volara en Luz Ardiden y se llevara el triunfo con 1.53 sobre Davide Pingansoli, 2.26 sobre Steve Crash, 2.38 sobre el español del Caja Rural Jan Castejón, que está haciendo unas muy buenas carreras este año y creciendo mucho este joven corredor. Pingansoli ataca justo antes de coronar el Tourmalet, vaya mito de carrera con el Tourmalet y Luz Ardiden, y arriesgó un poco bajando, pero no pudo sacar ventaja, y esas 6 kilómetros para el final fue el momento donde Prudhomme, que iba por detrás con Crash, ataca, llega a Pingansoli, lo deja solo y se va para ganar la etapa de la forma que antes os he dicho, con una victoria aplastante. En la cuarta etapa y última se cerró la carrera con la llegada en grupo y la victoria de Thibaut Greguel del FDG. Recordaréis que se había hecho con el prólogo de la Bouche del Mayens, que fue hace unas semanitas, y era su primera victoria profesional, por tanto aquí su segunda victoria profesional. Final de carrera, Nicolas Prudhomme se hace con la general y un año, como decía, de ensueño para el corredor. Seguimos con el Valois Belgian Tour 2.pro, la primera etapa, victoria para Tim Merlier por delante de Juan Sebastián Molano y Ethan Vernon, sprint no muy controlado. Encima se le salió la zapatilla en medio del sprint del pedal a Jasper Philipsen, que estuvo a punto de caer. Todo eso, como digo, en los últimos metros, y también contribuyó
a que fuera que todo un poco más caótico. Pero al final Merlier cumplió. En la segunda etapa, esta vez no falló Jasper Philipsen, que se llevó la etapa por delante de nuevo de Juan Sebastián Molano. Segunda victoria del corredor, mal año yo creo, de momento en victorias, y no ganaba desde Kurne, que ya hace también un siglo. Y el liderato para Molano por las bonificaciones. Tercera etapa, llegábamos a la crono de 9,7 kilómetros y saltó cierta sorpresa con la victoria de Ethan Hayter por delante de Filippo Ganna por 4 segundos. Faltaban 3 días para cumplir un año sin ganar de Hayter. Y era la primera crono que ganaba, quitando 2 nacionales y un prólogo. Por tanto, sí que creo que era una cierta sorpresa. En la cuarta etapa, que en principio era la decisiva de la carrera, comenzaba la etapa con la baja de uno de sus favoritos, Thibaut Ness, que había pasado muy mala noche, y eso que había hecho buena crono, pero había pasado mala noche. Y la etapa no defraudó, con muchos ataques, ya os dije que era como una prueba de un día en Bélgica, y se saldó con la victoria de un emocionado Jenno Vermos del Lotto, que la verdad es que no estaba pasando un buen año, y eso que es un grandísimo corredor. Y también la sorpresa de que Filippo Baroncini del UAE se hace con el liderato de la carrera, con 4 segundos sobre Ethan Hayter, que llegaría en un grupito a 20 segundos del ganador. Y todo por decidir en la última etapa. Y nos quedaba la quinta etapa del Valois Belgian Tour. Y aquí Tim Merlier se ha llevado la etapa con bastante claridad. No ha tenido ningún problema. Jasper Philipsen al final aquí, por ejemplo, ha quedado quinto. Y la noticia es eso, que Filippo Baroncini del UAE se ha llevado la general y que resulta que es su segunda victoria profesional. La primera la tuvo el año pasado en el Super 8 Classic, en una carrera que ya sabéis que es 1.pro, y yo creo que es un sorpresón. Yo creo que no hubiera nadie que hubiera acertado que Filippo Baroncini iba a ganar. Fijaros que el segundo ha sido Ethan Hayter, tercero Jenno Vermoes, cuarto Filippo Ganna, quinto Marco Frigo. Ya veis los 5 primeros, quitado Filippo Ganna, que seguramente estaría entre los favoritos también para ganar. Ha sido bastante random este Tour de Bélgica. Yo creo que tendrían que darle una vueltecita porque ha habido demasiadas etapas para sprinters y poco clásica. Y yo creo que si una cosa tiene esta carrera es el olor a clásica. Y seguimos con 2 carreras más, que una es la Copenhagen Sprint, que ya sabéis que es esa carrera danesa que se han inventado para que sea World Tour en honor a los daneses. Y está claro que los daneses son unos apasionados del ciclismo porque las calles de Copenhague estaban a reventar de gente viendo ese circuito final de 10 kilómetros. La verdad es que da un poco de envidia. Y nada, ha sido justo antes de entrar en la última vuelta cuando ha habido una caída y uno de los favoritos se ha visto implicado. Ha sido Olafkoy, que era mi favorito para ganar la carrera. Olafkoy se ha caído, en principio no se ha hecho ningún daño, pero ya no ha podido entrar en el grupo. Sprint muy muy desordenado y esta vez Jordi Meus se ha tenido que buscar la vida para ganar la primera edición de esta carrera. El viaje relámpago desde Suiza yo creo que le ha salido a cuenta y fijaros, segundo Alexis Renard, buenos puntos también para Cofidis, y Emmanuel Janier, que ha quedado tercero. Un poco el segundo y el tercero un poco random. A ver, que Alexis Ranier está llevando una temporada haciendo, buenas posiciones, pero a nivel World Tour, pues la verdad es que sorprende un poquito. Y Emmanuel Janier, pues sí, es un corredor que está ahí en los top 10 y que siempre está picando, pero ya digo que ha sido bastante desordenado. Y si veis el sprint, buscar a Jordi Meus, a ver dónde está metido, justo, no sé, a 100 metros de meta, que ha tenido que salir, pues haciéndose casi hueco, porque la verdad es que estaba súper perdido. Y también ha habido el estreno de la Andorra Moraván Clásica, la clásica de Andorra 1.1, y aquí diría que es una nueva lección de cómo no ganar una carrera. Hemos estado viendo durante esta semana, lo hemos comentado en el podcast, a Joao Almeida tirando con la convicción de ser ganador, y lo ha conseguido en varias ocasiones. Creo que no le he visto ni sacar ni una vez el codo. Se preocupa por él, por tirar, y tiene confianza en lo que está haciendo. Y en cambio aquí en Andorra hemos visto a Enric Mas, que se ha pasado los últimos 6 kilómetros con el codo al viento. Es decir, daba 4 pedadas y sacaba el codo. 4 pedadas, sacaba el codo y encima quejándose continuamente. A mí me parece que así no pueden ir las cosas. Además, lo que sabe mal de todo esto, y no por criticar a Enric Mas, es que era el más fuerte de la carrera. Es que se notaba que era el más fuerte de la carrera. ¿Por qué no coges? Te pones ahí en plan Joao Almeida, pum, 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 y al final los dejas de ruedas, que estoy convencido que los podía dejar de rueda. A todos y ganar, que lleva 3 años sin ganar. Y yo creo que era una oportunidad muy buena.
Al final, ¿qué ha pasado? Pues eso, que a 6,2 kilómetros para la subida final es que el Moss ha atacado y ha seleccionado el grupo, y en ese grupo se ha quedado Enric Mas, Cristian Rodríguez y Sebastián Berwick. Ha sido el corredor de Caja Rural el que más veces ha atacado, y creo que es su mejor versión, la mejor versión que he visto de él desde que fichó por Caja Rural. Ya era hora, pues cuando lo ficharon yo creí que habían hecho un fichaje muy bueno, pero hasta hoy yo no había visto el potencial otra vez de Sebastián Berwick como lo había hecho cuando no era corredor del Caja Rural, donde en etapas de montaña había dado el callo. Aquí no lo he visto casi en ninguna ocasión. Y la verdad es que ha sido muy bonito ver a Sebastián Berwick luchando con el maillot de Caja Rural, estando delante con estos corredores. Es decir, nada que reprocharle y nada que reclamarle. La cuestión es que el Moss no era el más fuerte, pues se quedó y estuvo descartado para la victoria. Es que hay un momento que está casi a 25 segundos, pero Enric Mas pues ha sido un lastre para el grupo y para él mismo, lo que se explicaba antes. Es decir, venga, codito, parón, charleta, queja, codito, parón, charleta, queja, y así ha sido todo el rato. Ha sido desesperante ver los últimos kilómetros de la carrera. Si no llegase por Berwick, ahí están muertos. Creo que si se hubiera convencido él mismo y que hubiera tirado a su ritmo, Enric Mas los deja todos y hubiera ganado la carrera. Fijaros que el Moss recupera 25 segundos y aún entra Chaves, que estaba incluso por detrás de el Moss, y se la tienen que jugar entre los 5. Es el Moss el más rápido por delante de Rodríguez, Mas, Chaves y Berwick. Tendremos que seguir esperando para ver si Enric Mas consigue alguna victoria. Yo creía que había un poco cambiado la forma de correr y veo no, que me he dado cuenta que no, que la forma de correr sigue siendo la misma. Y aquí yo creo que tenía una gran oportunidad. Era la carrera perfecta para que Enric Mas se llevara un triunfo. Estamos ya con las próximas carreras y la que tenemos es solo el día 24, el Giro de los Apeninos 1.1. 86 ediciones de esta carrera con un recorrido duro, aunque sin final en alto. El año pasado Fabio Christen se hizo con la victoria, llegando en solitario. Y después de eso, ¿qué tenemos? Los nacionales. Y es por ello que la semana que viene no habrá en ruta. Me tomaré, vamos a llamarlo un descanso, aunque ya veréis que no es así, porque ya estoy preparando la previa del Tour de Francia y también estoy preparando la previa del Giro de Italia Woman, que se inicia el Tour de Francia el 5 de julio. Es decir, que tampoco vais a tener muchos días sin programa, porque, vamos a ver, tendría que haber programa el lunes 30, no va a haber lunes 30 y sí que seguramente habrá miércoles 2 de julio. Y no sé, se me está pasando por la cabeza hacer la previa del Tour de Francia en 2 partes, una solo con el recorrido, ya veré, a lo mejor lo saco la semana que viene. Bueno, a lo mejor lo saco esta semana, ¿vale? Y la siguiente semana saco la de los favoritos. Pero bueno, lo estoy pensando, ¿vale? Por eso os lo cuento. Muy bien, y con esta explicación y aclaración llegamos al final de este episodio. Como siempre, gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que os haya entretenido, que os haya acompañado, que os haya servido para reposar, para recordar, para estar al día al final de ciclismo masculino. Se agradece que dejéis un like si ha cumplido alguna de estas premisas. Hasta la semana que viene, es decir, hasta la previa del Tour de Francia. Sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.